Como es habitual, disfrutaremos de una conferencia pública y después de nuestro estudio semanal de la Atalaya. Así, para introducir la reunión, pues nos dirigiremos a Jehová mediante una canción de alabanza y una oración, y en este caso la canción será la canción número 33, que se titula Echa sobre Dios tu carga. Así, cuando el hermano tenga la música disponible. Pues a continuación, nuestro hermano Manuel Velasco, que nos visita de México, sirve la sucursal de Betel de México, nos dará la conferencia pública con el tema ¿A quién podemos acudir en tiempos de angustia? Hermano. ¿Cómo están? Si llegamos al Salón del Reino, es una pregunta inmediata. Hey, ¿cómo estás? No le puedo imprimir el tono del tiple español que ustedes usan, que por cierto me agrada mucho. Pero nos vamos a entender, tengan la seguridad. La respuesta inmediata es, bien, gracias a Jehová. Pero seguramente usted tuvo que entrar con cuidado al ingresar al Salón del Reino. ¿Por qué? Porque había un montón de bultos a la entrada. Sacos, o como le llamen aquí. ¿Por qué? Bueno, resulta que veníamos de la casa, teníamos un saco
que pesaba, pero llegamos al salón, lo dejamos ahí en el lobby y entonces ingresamos al salón. Cada quien sabe lo que pesa el bulto, pero en ese bulto hay inquietudes, salud, problemas económicos, asuntos relacionados con la familia. Y sin embargo, llegamos con una sonrisa. Yo pude ver a todo el mundo contento, feliz, saludándose. Y ustedes recordarán que apenas hace una semana estábamos aquí en tremenda fiesta, gracias a la hospitalidad de todos nuestros hermanos en España y tantos voluntarios que hicieron posible una asamblea internacional en donde Jehová Dios, mediante el cuerpo gobernante, nos regala ahora la Biblia actualizada en el idioma español. Todos felices. Pero luego, después de pasar unos días, uno dice, ahora tengo que volver a la realidad. Y la realidad es enfrentar a este viejo mundo. Y a veces eso nos causa desánimo. Vamos a empezar a utilizar algunas citas, sobre todo ya con la Biblia revisada. Y entonces, la pregunta que queremos contestar es, ¿cómo pueden los cristianos fieles permanecer gozosos, contentos, felices, cuando estamos enfrentando, en algunos casos, intensa oposición? Ustedes saben, el hermano Christensen y otros hermanos en Rusia están sufriendo verdadera persecución. Algunos están encarcelados. Nuestros hermanos en Venezuela, allá en Sudamérica, están pasando por fuertes presiones políticas y entonces ahora el país está dividido. Ellos están en medio, la economía es un desastre y entonces sufren por estas causas. Entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles, gozosos, con tensiones provocadas como las que ya mencioné, problemas familiares, enfermedades, aprietos económicos y en algunos casos hasta la muerte de seres queridos en la muerte? ¿Qué dice el efecto que pudiera causar en nosotros? Vayan por favor al Proverbio 24:10. Y entonces seguramente ustedes, si traen su dispositivo electrónico, ya habrán puesto ahí las dos versiones para en un momento dado, así de un vistazo, poder establecer algunas diferencias entre la ventaja de la nueva versión. Y entonces el versículo 10 dice, si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Y quieras a que no, aunque servimos a un Dios feliz, Él nos da todo lo necesario para que lo seamos también. Entonces, a veces el desánimo nos embarga. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar? ¿Qué recursos hace disponibles Jehová para nosotros para que podamos enfrentar esto? Mire, si ustedes dirigen su atención ahí al Salmo, en el capítulo 39, el Salmo 39, entonces van al versículo 39, entonces nos menciona que Jehová, lo que antes llamábamos una plaza fuerte para nosotros, ahora con la nueva terminología se convierte en una fortaleza. El Salmo 37, versículo 39, dice de la siguiente manera: la salvación de los justos viene de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Entonces, en el asterisco, como una llamada, dice su castillo o fortificación. Toma en cuenta los recursos que Jehová hace disponibles para nosotros, hermanos. Primero, la oración. 2, el Espíritu Santo. Y 3, la hermandad mundial que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando estamos hablando de un saco lleno de problemas, entonces a veces parece que ya no podemos con él y entonces no tendríamos ni siquiera la fuerza necesaria para pensar en actuar de acuerdo con el consejo que se nos da en el Salmo 55:22. El Salmo 55:22 dice de la siguiente manera, dice, arroja tu carga sobre Jehová.
Antes decía, y Él te sustentará. Ahora menciona, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Pero quizás sea tanto nuestro desánimo que digamos, si no tengo suficiente ánimo, fuerza para siquiera levantarlo, ¿cómo podría tener la fuerza necesaria para arrojárselo sobre Jehová y ponerlo sobre él? Jehová nos da lo necesario. Primero, la oración. Aquí la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, nos dice que cuando acudimos a Jehová, entonces Él se convierte en el Dios de todo consuelo, el Dios de toda fortaleza. Dice aquí el versículo 3, de tiernas misericordias es nuestro Dios, el Dios de todo consuelo que nos consuela en todas nuestras pruebas. Y una de ellas es la oración. Y en nuestro estudio personal, en nuestra noche de adoración en familia, si vamos a la biblioteca, entonces buscamos oración. Allí podemos encontrar referencia a muchas de las oraciones que siervos del pasado pudieron expresar delante de Jehová para derramar sobre él toda su angustia. Un caso muy sonado, y podemos repasarlo sin que tengamos que leer toda la porción. Si me hacen favor de dirigir su atención al primer libro de Samuel, ahí en el capítulo, vamos a ver el capítulo, un segundo, primero de Samuel, capítulo 1, y entonces podremos hablar desde el versículo 4 en adelante. Aquí los personajes son Elcaná, su esposa Ana, que tenía la angustia, la desdicha, sobre todo para ese tiempo, como una mujer hebrea, el no tener hijos, lo cual se consideraba una desgracia. Interviene también Peniná, que era otra esposa de Elcaná, pero que ella sí le había dado esa dicha de tener hijos. Y por otra parte estaba el sacerdote Elí. Iban cada año. Ustedes recordarán que había 3 celebraciones a las que tenían que acudir y entonces salir allá, entonces Elcaná se preocupaba por dar lo necesario a su familia, pero a Peniná dice el registro bíblico que le daba mayores porciones. Dice el registro bíblico que a Peniná, dice, le dio porciones del sacrificio y a todos los hijos e hijos de ella. Pero Ana le dio una porción especial porque ella era la que amaba. ¿Y qué hacía Peniná? Se burlaba de Ana. ¡Hey! Mira, pobre de ti, yo aquí soy la que influyo más en Elcaná. Él me da mayores porciones a mí que a ti. Mira tu condición. Entonces, pero ella no dejaba de asistir a la casa de Jehová, dice el versículo 7. Y entonces, como era tanto la burla que recibía de su rival, entonces dice que acababa llorando y no comía nada, dice el versículo 7. Esta situación la observa su esposo Elcaná. Y entonces le dice en el versículo 8, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿Me tienes a mí? Y hasta le dice, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuál es tu preocupación? Tienes lo necesario, estás aquí conmigo. Pero, dice el versículo 9, después de que terminaron de comer y beber en Silo, Ana se levantó y se fue. Y entonces ahí estaba Elí, sentado en el asiento junto a la puerta del templo de Jehová. Pero dice el versículo 10 que Ana estaba profundamente angustiada. ¿De qué echó mano para sentirse mejor? Versículo 10. Se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Y entonces en su oración incluye un voto cuando le dice, oh Jehová de los ejércitos, mira lo mucho que estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y me das un hijo varón, yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida y nunca se le cortará el pelo. Elí seguía observando.
Ella no estaba haciendo su oración, pero no de manera audible. Así de que Elí solamente observaba cómo ella movía los labios. Y entonces hasta llega a pensar y le pregunta, ¿hasta cuándo seguirás borracha? Ya deja de beber vino. Angustiada, sin hijos, sufriendo las burlas de Peniná. Y todavía Elí estima que estaba bajo los efectos del alcohol. Seamos hombres o mujeres, si asumimos ese papel de Ana, podemos entender el nivel de angustia por el cual estaba pasando. Ella le contestó, siento una gran angustia y un profundo dolor, por eso no me tomes como a una mujer despreciable. Entonces Elí le dice, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y entonces ella contestó, que esta sierva tuya tenga tu favor. Entonces se fue y comió y la tristeza desapareció de su cara. Ahora mismo, hermanos, si le pidiéramos a nuestros hermanos acomodadores, traiga un micrófono inalámbrico, por favor, y quiero preguntarle a usted o a usted, el saco que dejó a la entrada, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es su angustia? Saludé a una de las hermanitas que está aquí presente y no me grabé su nombre, 1000 disculpas, pero le digo, ¿cómo estás? Y dijo, bueno, soportando la vida, pero aquí estoy. Y seguramente que al preguntarse a ustedes, ¿cómo estás? Ustedes la respuesta automática que dieron fue, bien, gracias a Jehová. Pero ¿cuál es su inquietud? Los privilegios son motivo de gozo, pero también representan desafíos. Platicando aquí con un hermano que sirve como instructor en el campo en los Estados Unidos, entonces, bueno, él disfruta de su asignación impartiendo clases para ancianos a través del estado, en el estado de California. Pero en una breve charla de unos cuantos minutos ahí, entonces él dijo, sin embargo, el desafío es para mi esposa. Constantemente tenemos que estarnos cambiando de sede de las escuelas. Entonces, mientras que yo estoy impartiendo clases, ella tiene que salir a la predicación. Pero en poco tiempo, en una semana, en 2 semanas, no es fácil establecer un curso bíblico, que también eso es una fuente de gozo para nosotros. Y hay que volver a levantar la tienda de campaña, por decirlo así, moverse a otro lugar, a otra sede. Entonces hay que estar con limitaciones, un nuevo hospedaje, nueva comida, nuevas costumbres. Y entonces la población hispana en el estado de California, si bien predominan ahí los mexicanos, pero hay de tantas nacionalidades, y entonces tener que ajustarse a su lenguaje, a sus comidas, eso es un desafío. Cuando llegamos aquí a Madrid, y entonces fuimos al hospedaje que bondadosamente la organización y el comité de hospitalidad aprobó para mi esposa y un servidor, entonces tuvimos la dicha de encontrar ahí a exmiembros de la familia Betel en México. Pero cuando ellos salieron de allá de México, fue por un cambio de circunstancias. La hermana se había embarazado y entonces ahora había que dejar el servicio. Había que retornar a su país. Habían estado fuera casi 20 años, si mal no recuerdo. Y entonces el mundo no lo está esperando a uno con los brazos abiertos. ¿Cómo empezar la vida? ¿Cómo encontrar trabajo? Quizás haya fuentes de trabajo suficientes en un área como esta, pero con horarios estrictos, rigurosos. ¿Cómo ajustarse para seguir sirviendo lealmente a Jehová? Cuidar de su familia en sentido espiritual y afrontar la situación de aceptar un trabajo que quizás no sea el que se esperaba. Seguramente que aquí en la sucursal debe haber hermanos de muchas nacionalidades. Y entonces, estar lejos de su casa, estar lejos de su familia. Cuando viene la situación de saber que papá o mamá en
en edad avanzada están pasando dificultades con la salud, a veces ese siervo especial de tiempo completo se ve ante la disyuntiva de decir, ¿debo seguir sirviendo a Jehová en esta fase especial de tiempo completo? ¿O es tiempo de que regrese a casa? Pero seguramente en su asignación, cuando, hey, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Jehová. Pero el punto es, ¿qué estamos cargando? ¿Qué tenemos que copiar de Ana? Era mucha su angustia. Y a veces hasta mal calificada por Elí. Pero puso su confianza en Jehová. El efecto, dice el versículo 18, se fue y comió y la tristeza desapareció de su cara. No nos aislemos, y menos de Jehová. La oración será una fuente de fortaleza para nosotros. ¿Qué hay del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo puede ayudarnos a sobrellevar la angustia. Y debemos de confiar. En el 2010 se llevó a cabo la fusión de las sucursales de Centroamérica. Entonces estaba Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etc. Entonces, los hermanos habían recibido una visita de sucursal. Estaba el hermano Gary Lush con el hermano Dellinger, que también estuvo aquí en la asamblea. Y merecidamente tuvimos la oportunidad de estar trabajando sobre la fusión de esas sucursales con la de México. Por eso se le cambió de sucursal de México a sucursal de Centroamérica. Y los hermanos nos recibían contentos, gozosos, hospitalarios, mostrando su cariño. Pero en su rostro se notaba angustia. Van a cerrar la sucursal. ¿Qué va a pasar con nosotros? Muchas veces se nos enseñó que hiciéramos del servicio de Betel nuestra carrera en la vida, pero ahora las cosas estaban cambiando. La gran mayoría fue al campo como precursores regulares y después de estar 10, 12 o 15 años, entonces volver al mundo, enfrentar otra vez la situación de volver a empezar, no pareciera tan fácil. Algunos hermanos, incluso de los comités de sucursal, fueron a servir como precursores especiales. No. Pocos fueron los que ingresaron a Betel en México. ¿Qué puede ayudarnos? Bueno, miren, nosotros tenemos que pensar que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Vamos a tener la oración, vamos a agregarle el Espíritu Santo que Jehová nos da y nos va a dar la fortaleza. Esa es la situación que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo. Vayan por favor ahí al registro de Hechos de Apóstoles en el capítulo 4, en el versículo 31. Es la experiencia de Pedro y Juan. Habían sido encarcelados. El Sanedrín estaba intensamente interesado en detener, que dejaran de hablar de Jesús y que había sido resucitado. Estaban ejerciendo una influencia que para ellos no les parecía sana. Cuando finalmente los dejaron ir, regresaron con sus hermanos, les comentaron las cosas que habían pasado, pero se pusieron a orar. Y como respuesta, Jehová les dio Espíritu Santo. Hechos de Apóstoles, capítulo 4, versículo 31, dice, cuando terminaron esta sentida oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos, sin excepción, quedaron llenos de Espíritu Santo, y se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. Y si ustedes ven el asterisco que aparece sobre la palabra alusión, dice, cuando terminaron este sentido ruego a Jehová. Jehová escuchó su oración, les dio su espíritu, les dio la fortaleza, y entonces en lugar de sentirse amedrentados o amenazados por el Sanedrín y sus seguidores, entonces ahora ellos se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. Si nosotros vamos al portal de jw.org y vamos a las nuevas,
Entonces, ahí podemos encontrar por regiones lo que está sucediendo. Y entonces, si buscamos sobre el hermano Christensen, entonces incluso hemos podido ver algunas escenas. ¿Cómo se le ve a él? Triste, acongojado, porque está siendo llevado a la cárcel o sentenciado a años de prisión. No. Viendo a sus hermanos cerca, entonces hasta saludándoles, diciéndoles, no se preocupen. Y la verdad es que los que deberíamos de preocuparnos somos nosotros, porque él, a pesar de esa situación tan desafiante, mantiene su gozo, su alegría, sabiendo que está sufriendo las cosas por causa del Cristo, por causa de la verdad de Jehová. Los que deberíamos de preocuparnos, entonces, somos los que estamos afuera, los que tenemos cierto grado de libertad, para no permitir que nos envuelva este sistema de cosas. El Espíritu Santo siempre estará presente. Punto número 3. Nuestros hermanos en la fe. Miren, qué bonito se vierte ahora aquí el Proverbio 17:17. Vayan ahí, por favor, si son tan amables. El Proverbio 17:17 dice lo siguiente. El verdadero amigo ama en todo momento. Estábamos acostumbrados a decir un compañero verdadero ama en todo tiempo. Aquí dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano, noten, en tiempos de angustia. Recordarán que Pablo estuvo preocupado por los corintios, pero él recibió alivio mediante un compañero cristiano, Tito. Y cuando pasó por dificultades, entonces la congregación fue un baluarte para él. Y entonces incluso él pudo hacer referencia de alguno de sus compañeros, según la carta a los Colosenses, si son tan amables, Colosenses en el capítulo 4, versículos 10 y 11, él menciona a algunos por nombre. Aristarco, compañero de prisión. Marcos, el primo de Bernabé. Jesús, al que llaman justo. Dice, solamente ellos son mis colaboradores a favor del reino de Dios y noten, se han convertido en una fuente de gran consuelo para mí. Hermanos, a veces cuando estamos pasando por etapas difíciles, cuando estamos sometidos a un periodo de angustia, quizás lo que menos se nos antoje es ir a la reunión, a la congregación. ¿Alguien diga? No tengo ánimos, siquiera de levantarme. Y estas situaciones, hermanos, representan un desafío, por ejemplo, para nuestros superintendentes viajantes. ¿Cuál es su función? Tomar la delantera de la predicación, ser una fuente de estímulo para la congregación. Y la esposa, por ejemplo, tiene, entre comillas, la responsabilidad, el deber de siempre mostrar una sonrisa. ¿Sí? Siempre. Vaya, en ciertas palabras podríamos decir que no tiene derecho a manifestar tristeza. Porque ¿qué tristeza puede tener la esposa de un superintendente viajante cuando no tiene que preocuparse de pagar renta, energía eléctrica, agua, otros detalles que tiene que cubrir? Tiene casa, tiene alimento, tiene hospedaje. Los hermanos son bondadosos, le invitan a comer, incluso algunos generosamente hasta podrán darle dinero de manera personal para cubrir algunos gastos personales. Pero, ¿es así siempre? ¿No tienen desafíos? No, tienen desafíos. Cuando entran en la etapa en la que las mujeres sufren, por su edad, cuando entran en la etapa de la madurez, los cambios de estado de ánimo, el tener, quizás tengan su hospedaje permanente en este lugar, pero quizás ahora tengan que, no quede tan cercano. Imagínense, por ejemplo, conocimos a un superintendente
todavía de distrito antes de que terminara esa asignación. Él era el superintendente de distrito de lenguaje de señas, pero cubría desde la mitad de la Ciudad de México hasta Panamá. ¿Hospedaje? ¿Permanente? Ninguno. Nos mostraron su cajuela. Y era increíble lo bien organizada, la parte de atrás del carro. No sé cómo le llaman aquí, porque veo que algunos se quedaron. Cajuela. Ok. ¿Cómo le llaman aquí? Ok, maletero. Era increíble. Sus zapatillas, la ropa del hermano, todo en ese lugar. Luego, lengua de señas mexicana, guatemalteca, beliceña, nicaragüense. Imagínense, tener que estar señalando con palabras que no representaran una ofensa, porque al igual que aquí y donde quiera, el español es muy común, la lengua de señas igual, pero una palabra que es aquí lo común, en otro lado es una ofensa, entonces el hermano tener que cuidar eso. Y ella tener que llevar ahí su ropa, su calzado, ropa para invierno, ropa para calor. Imagínense qué desafío. Pero ¿saben qué compensaba todo eso? Los hermanos. Aquí acabo de saludar a hermanos que tienen un historial de servicio espectacular. Y pudimos saber de ellos durante la proyección especial de esa tarde de entretenimiento, de hospitalidad que ustedes mostraron con toda la historia de España. Y wow, hermanos que siguen aquí, vigentes, sirviéndole a Jehová bajo fuertes dificultades. ¿Qué les ayudó en su momento? La hermandad. Y miren, me gustaría brevemente hablarles, por ejemplo, aquí de Poppy. Poppy, una joven de poco más de 20 años. Y quizás a veces en las congregaciones tenemos jóvenes de esta naturaleza. Ella se sentía frustrada por causa de una dolorosa situación familiar debido a la falta de comunicación franca con sus padres. Pero, ¿qué le ayudó? Dice, después de desahogarse hablando con un anciano cristiano y su esposa, entonces les hizo una carta, les escribió y les dijo, muchas gracias por dedicar tiempo a escucharme. No se imaginan cuánto significa para mí su interés. Y dice, agradezco a Jehová el que me haya provisto personas en las que confiar y con quien hablar. No hagamos las cosas de manera mecánica, porque ¿saben qué pasa en el caso de algunos pocos de nosotros? Preguntamos, ¿cómo estás? Hey, buenos días, ¿cómo estás? Y seguimos caminando. ¿Qué le pareciera que ese hermano o esa hermana fuera detrás de usted, le tocara el hombro y le dijera, me preguntaste cómo estoy, pero no me diste la oportunidad de decirte cómo estoy? ¿En verdad quieres saber cómo estoy? Entonces, por eso, algunos tenemos la buena costumbre de saludar a todos los que están ahí en el auditorio, pero no irnos sin haber platicado con alguien en particular. Y la tristeza no se puede ocultar, la angustia no se puede ocultar. Entonces, somos observadores y les decimos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Jehová. Pero tu cara me dice otra cosa. ¿Cómo estás? Te estoy preguntando. Y quizás la respuesta sean lágrimas. Entonces uno no necesita uno ir a la sala auxiliar. En un rincón, siéntate. Dime cómo estás y qué puedo hacer para ayudarte. Entonces dice que un verdadero amigo
ama en todo tiempo, particularmente cuando hay angustia. Y esa fortaleza la podemos recibir no solo de los ancianos, no solo del viajante, no solo de los precursores. Una persona nueva en la verdad, un estudiante, puede ser la fuente de estímulo que Jehová utilice para ayudarlos. Lo que tenemos que hacer es no aislarlos, hermanos. Y sobre todo una buena recomendación que nos da el esclavo fiel y prudente es no juzguemos. Porque a veces una persona puede pasar por una etapa de depresión de larga duración. Y entonces quizás siempre esté tratando de buscar a alguien que le escuche y contando la misma historia vez tras vez. Ahí viene esta hermana. A veces en Betel, a mi oficina van muchos jóvenes y matrimonios y lo que sea. Y ellos dicen, ¿puedo entrar? ¿Sí? ¿Quieres decirme algo? ¿Solo llorar? ¿Termina de llorar? ¿Te sientes mejor? ¿Sí? ¿Era lo que querías? ¿Sí? Puedes regresar a tu asignación. Entonces, hermanos, evitemos los pensamientos negativos. No lleguemos a la conclusión de que el sufrimiento emocional es señal de que estamos espiritualmente enfermos, ni juzguemos a otros por tal motivo. Acuérdense que los medios que Jehová utiliza para fortalecernos es la oración, el Espíritu Santo y la hermandad. Entonces, ¿qué enfatizó la asamblea que acabamos de tener? Que el amor nunca falla. Así es de que va a regresar usted, va a agarrar su saco, pesa lo mismo, pero a usted se le va a hacer más ligero, porque el estar aquí, el asociarse, el cantar a Jehová alabanzas, hacer oración, nos da la fortaleza que necesitamos. Así es de que sí tenemos a quien acudir en tiempos de angustia.